Como siempre es un placer estar aquí con ustedes en esta clase. Esta clase espero que podamos salir adelante. Ando medio enfermo, ya llevo varios días con una gripa y vengo también de dar una clase ahorita de 4 horas. Entonces, esperemos que la voz me dé para terminar este tiempo, pero estoy contento de poder estar aquí con ustedes y poder iniciar esta segunda sesión de lo que es de libros poéticos. Vamos a comenzar con una oración y nos ponemos en las manos del Señor y hablamos de unos temas importantes que tienen que ver con sus tareas y ya damos de lleno a la clase. Así que los invito a inclinar su rostro y orar. Padre, en esta tarde, Señor, nosotros agradecemos por toda tu misericordia, por todo tu amor hacia nuestras vidas. Agradecemos porque podemos contemplar, Señor, que estás pendiente de tus hijos, estás al cuidado de ellos, Señor, y nos damos cuenta de eso cada momento, Señor. Gracias por el poder estar en medio de esta clase, Señor, ser parte de esta clase que tú has permitido que se dé, Señor. Gracias te damos por mis hermanos, por mí, Señor, que nos permites reunirnos un lunes más, Señor, para llevar esta clase de libros poéticos. Ayúdanos, en tu misericordia te pedimos de tu ayuda, Señor, para poder llevar a cabo esta clase de la mejor forma posible, Señor. Te pedimos también por mis hermanos que van a estar viendo más adelante el video. Ayúdale, Señor, en todo este proceso, Señor, de este día, que lo puedan culminar bien y puedan ponerse al corriente también al ver este video, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y estamos en tus hermosas manos. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar, como siempre les digo, dentro de la clase, la participación de ustedes, pues debería ser parte de, ¿no? Entonces, doy tiempo para que ustedes opinen, comenten algo, o ustedes mismos si quieren intervenir en una parte que quizá yo no dé el tiempo, ustedes igual abran su micrófono y ahí, y participan, por favor. Ya he recibido varios mensajes y perdónenme por no poder contestar, porque entre que estuve enfermo varios días, estuve prácticamente ahí en mi cama, sin poder hacer mucho, entre eso y que tuve problemas también con el internet, entonces ya no pude comunicarme con varios de ustedes, pero supe que tuvieron problemas para conseguir el libro del comentario, ¿verdad? Que estábamos llevando. Entonces surgió otra posibilidad y esta posibilidad, o este otro libro, es uno que estoy llevando yo con los alumnos de aquí de residencial, y que es un libro que algunos lo encontraron en PDF, que sí está pues en PDF en internet, entonces lo pueden descargar. Para otros, quizá que lo quieran comprar, está bien, es un libro también accesible. Entonces el libro se llama, esta fue una recomendación la semana pasada, pero vamos entonces a usar este libro y yo más adelante hago el cambio en el plan de estudio y también la tarea para que no se preocupen por eso. Profesor, Sí. Ese libro también está difícil. ¿También? Sí, el otro, el que está más accesible es el otro, el de Pagán. El de Aunque, Pagán. aunque le estuve batallando un poco, pero no lo he podido encontrar. El de Pagán, ese sí. Este Yo de ya acá. tengo el libro que Ese sugirió a los sí. del residencial y yo ya lo tengo descargado, por si alguien lo quiere yo se lo puedo mandar. Ahí está. Si quieren, para, digamos, todos estar en el mismo. Y el asunto con Ok, este de Pagán es perfecto. muy bueno. Este de Pagán sí es muy bueno, pero este tiene que ver más con libro por libro. Entonces, nos da como una pauta general de la interpretación de los libros poéticos y sapienciales, pero va por libro, ¿no? Y nos da un trasfondo y un contexto. Entonces, esta Samantha me parece que fue la que mencionó que ella lo tiene. Entonces, Samantha, si tú les puedes compartir, o me lo compartes a mí mejor, y yo se lo comparto a mis hermanos. Sí, está bien, profe, yo se lo envío. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Profe, yo fui una de las personas que le puso que no podía conseguir el libro.
Sí. Pero ayer me mandaron 2 hojas o casi 3, 2 y media, no sé si sean las correctas del libro anterior, de la pura introducción. Ujú. Y en base a eso yo hice mi tarea ya la envié, no sé si esté bien de eso o si la vuelva a hacer con el libro que nos van a pasar. Sí, mira, yo creo que va a ser más conveniente que todos la hagan del mismo. Entonces, yo sé que usted a lo mejor ya se adelantó en esa parte y está bien. Igual, ¿ya le envió la tarea? Sí, la envié anoche. Ok, entonces digamos que con usted y aquí enfrente de sus compañeros le comento, le tomo en cuenta los dos y le ayudo en su calificación de esa tarea. Entonces, Ok, ¿sí le parece bien? También yo entonces ya voy a hacer le también envié. esa. Sí, sí, exacto. Ah, muy Entonces, bien. yo ya, lo que haremos aquí entonces va a ser del capítulo 1 al 4, es el que se va a leer. Yo también, maestro, ya le envié del Ok, anterior. muy bien. Entonces, con todos los que ya le enviaron, vamos a tomarlo en cuenta, pero voy a necesitar también la de acá. Ok. ¿Sí? Y ya les puedo poner, puede ser como hasta de punto extra esa parte. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿de qué libro va a ser al fin? Sí, va a ser de libros poéticos de Pablo Hoff. Muy bien. Samantha Salvador, que es compañera de ustedes, que está ahorita aquí, ella dice que ella lo tiene en PDF. Entonces, ella me lo va a pasar a mí y yo me comprometo mañana mismo pasárselo a todos ustedes. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces, pero va a ser del capítulo 1 al capítulo 4, ¿ok? Que tiene que ver con con el libro de Job. Entonces, del 1 al 4. No es tanto, la verdad, yo ya lo leí y no es tanto la lectura. ¿Sí? Entonces, lo que ya hicimos con el libro pasado, que era solo la introducción, vamos a volver a hacerlo, pero ahora con el libro de Pablo Hoff, ¿no? Exactamente. Y digamos que lo de la introducción del libro anterior, yo les doy puntos extra por eso. Para que no quede ahí como que fue una tarea que no sirvió para nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, De Sí, acuerdo. claro que sí. Ok, gracias. Y gracias por la comprensión, porque la verdad, yo pensé que el otro, porque lo he visto en muchos lugares, iba a ser más fácil accesar ese libro. Estos yo no los había visto tanto, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Y gracias por la comprensión. Igual si sabemos que eso es para la siguiente semana, bueno, en estas 2 semanas se tiene que entregar. Si ustedes lo entregan con un lapso de tiempo más atrasado, sobre todo por esta situación, ¿verdad? No hay ningún problema, no voy a bajar nada de calificación. Esta tarea la dejamos como abierta durante todo el bimestre, pues para que no tengan tampoco problema en eso. Ya las que sigue, pues ya nos sometemos a lo que ya se estaba establecido, pero la primera, la de la lectura del libro que ahora va a ser del libro de Pablo Hoff, entonces la voy a dejar abierta durante todo el bimestre para que no tengan problema con eso. Entonces, también porque yo entiendo, ¿no? Que en el virtual vamos caminando más rápido y a veces atrasarnos tantito ya es muy complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la opción es que yo les doy es esa. Los que ya lo hicieron son puntos extra y hagan lo de Pablo Hoff y está abierta por todo el bimestre la tarea que correspondía a esta segunda semana, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si ya no hay más preguntas acerca del tema, voy entonces a compartir el archivo del día de hoy. La semana pasada estábamos terminando el asunto de la introducción general y estuve tratando de completar un poquito más esa primera sección de lo que sería la introducción general. Por lo tanto, esto que vamos a ver ahorita, yo se lo voy a poner en la plataforma, pero es parte de la continuación de la lección número 1. Entonces, voy a compartir bien la pantalla. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre los libros poéticos y los libros sapienciales. Aunque, digamos, en este grupo de libros entran tanto los poéticos como sapienciales, realmente hay unas ciertas diferencias que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Es de suma importancia, pues, comprender las diferencias que hay entre estos dos tipos de libros, ¿no? Los poéticos y los sapienciales. Hablando acerca de la poesía, dice Samuel Pagán,
Entre las obras poéticas que se incluyen en esta sección de la Biblia, se debe destacar los libros de Salmos, Cantares, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, que presentan su mensaje en expresiones líricas bien definidas y articuladas. Estos poemas están escritos en versos claramente definibles y se caracterizan muy bien por la polimetría, la polisemia, la musicalidad, la articulación y transmisión de sentimientos profundos y lenguaje figurado, y por diversas formas de paralelismo de temas, ideas y palabras que constituyen una de las características más importantes y determinantes de la poesía hebrea. Entonces, en pocas palabras, el asunto de la poesía normalmente va a ir más llevado hacia el asunto de la propia experiencia, el sentimiento, la situación que está viviendo en ese momento el escritor, el autor, y cómo lo va desarrollando a través de la poesía, ¿no? A través del simbolismo. La poesía va más en el asunto de los propios sentimientos del autor que una cuestión que aprendió, no, la cuestión que, digamos, que aprende de lo que ha vivido. Eso se ve quizá más en el asunto de los libros sapienciales. Aquí es más como una expresión de sentimiento, de si es una situación de sufrimiento, se expresa ese sufrimiento, pero también se declara un descanso en la obra del Señor. Entonces la poesía tiene como que esta parte, ¿no? La memorización era la forma de manifestar conocimiento. En su momento la gente, cómo realmente se llenaba de conocimiento a través de la memorización. ¿Por qué? Porque pongámonos en los tiempos del Antiguo Testamento, era difícil que una persona contara con una gran biblioteca, una amplia biblioteca. Realmente la gente de un estado económico medio al bajo, pues no podía tener acceso a tanta información. Por lo tanto, la forma más sencilla de aprender, de conocer, de saber cierta información era a través de la memorización. Ellos iban y escuchaban a la gente hablar y ellos en ese momento generaban el punto de la memorización. Todavía en los tiempos del Señor Jesucristo, si recordamos, por ejemplo, Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, pues sabemos, perdón, el libro el Evangelio de Lucas, él no estaba familiarizado realmente con el ministerio de Cristo, no estuvo en ese tiempo. Entonces, es a través de la comunicación oral que recibe de otros, de la memorización que otros tuvieron a los discursos de Jesús, que pudo pasar esa información a Lucas, ¿no? Entonces, la memorización era algo importantísimo y la literatura poética, debido a la estructura que tiene, facilita el asunto de la memorización. Para mí es más fácil memorizarme un salmo o algo que tenga que ver con una estructura poética a memorizarme una narración de un evento o una carta, pues. Entonces, facilitaba bastante eso y era de mucha ayuda en ese entonces. ¿Cuántas Biblias, verdad? Quizá un punto de reflexión para nosotros. ¿Cuántas Biblias tenemos nosotros? Bueno, pensemos en ellos que no tenían toda esta facilidad. Yo, por ejemplo, yo creo que yo debo de tener unas 8 o 9 Biblias en total en mi mano, ¿no? O sea, físicas, y no necesito, pues, pensaría yo, tanta memorización. En ese entonces sí se necesitaba, y la poesía era usada para eso, ¿no? Para también adquirir conocimiento. Diversos temas hay en la propia poesía. Entonces, el estudio profundo de los poemas nos va a revelar diversos temas. Por ejemplo, se hablan acerca de hay himnos en honor a Dios, hay himnos en reconocimiento de la tierra de Sión o la ciudad de Sión, hay oraciones de gratitud o de petición, dependiendo la circunstancia, las celebraciones del rey, tenemos cantos de peregrinación y el aspecto del amor. Y el amor, me gustó mucho esto que encontré. En efecto, los poetas bíblicos reflexionan en torno al importante y existencial tema del amor y lo llevan a niveles extraordinarios de belleza, donde se funde los horizontes divinos y humanos para articular el sentimiento que afirma que Dios es primordial y esencialmente amor. Entonces, mucho de lo que nosotros encontramos tanto en los Salmos, en el Cantar de los Cantares, en Lamentaciones, referente al amor, es referente realmente al amor de Dios, y cómo en esos pequeños versos podemos encontrar lo que significa realmente amor y amor de parte de nuestro Dios. Así que este tema toma gran importancia dentro de los libros poéticos.
Por otra parte, la literatura sapiencial dice lo siguiente: en la Biblia juega un papel de gran importancia teológica y pedagógica. En contribuciones, éticas, morales, espirituales y educativas mayormente se incluyen, entre otros libros, en Proverbios, Job, Eclesiastés y algunos salmos. Entonces, quizá la diferencia más notable entre la literatura sapiencial y la literatura poética tendría que ver con el enfoque. Mientras que la literatura poética trata de enfocar el asunto de los sentimientos, de la situación, la cuestión que está pasando el escritor y manifestar esa situación y ese descanso en el Señor. Por otra parte, la literatura sapiencial se va más al asunto de tratar la ética, la moral, la propia educación, ¿verdad? La pedagogía y aspectos, algunos de ellos teológicos. Entonces, ellos son, digamos, la literatura sapiencial tiene más que ver con esta parte que también es de mucha importancia. El centro de la enseñanza de la literatura es presentar el arte y las formas de vivir en rectitud, justicia y prudencia, por lo que el objetivo de los escritores era articular un cuerpo de instrucciones y recomendaciones al pueblo de Israel. Así que este es como el enfoque. La literatura sapiencial se va más en tratar de ayudar a las personas a vivir en rectitud, justicia y prudencia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace agarrando la ley, lo hace agarrando al pueblo judío, viendo las circunstancias y las situaciones por las cuales ha pasado, viendo qué dice la ley acerca de eso y dándonos frases o proverbios, por así decirlo, que van de acuerdo a esa situación. Entonces, la literatura sapiencial tiene dos cuestiones prácticas y cuestiones concretas. Hablando de lo práctico, este tipo de instrucciones no eran vistas en Israel como algún tipo de conocimiento teórico o meramente intelectual. ¿Qué significa? Que no se iban a un aspecto que tendría que ser realmente estudiado y rebuscado. No, es muy simple, es tan simple la literatura sapiencial que directamente te está diciendo qué debes y qué no debes hacer. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? De la literatura sapiencial, y tiene esta parte práctica y concreta. No se va por muchas palabras, no te habla no le da muchas vueltas, ¿no? A lo que te quiere realmente decir. Simplemente es una situación muy concreta y específica de lo que se debe de decir. Y por eso tenemos algunos proverbios que no necesitan ser realmente analizados, simplemente ser aplicados en nuestra vida. Ok, entonces esa era una parte para concluir esta sección de, digamos, lo que sería el asunto general de los libros poéticos. Y ahora entonces voy a compartir lo que sería el flujo de pensamiento, que también es de vital importancia. Posiblemente ya deberíamos estar entrando al libro de Job, pero hay cosas que debemos de ver antes de todo eso. Así que entramos a esta sección. Déjenme nada más, vuelvo a compartir bien. Entonces, la estructura de la poesía, la unidad de pensamiento, este término que yo he utilizado en la hermenéutica, y no es porque yo lo utilice, sino lo he sacado de la investigación, este asunto de la unidad de pensamiento. Déjenme nada más, hay un micrófono que estoy escuchando, parte del mío. Ya está. Es diferente, la unidad de pensamiento se ve de una forma diferente entre la narrativa y la poesía. La narrativa en sí, ¿cuál es? Bueno, es el párrafo. Nosotros cuando encontramos un párrafo es donde podemos decir, esta es la unidad de pensamiento. ¿De qué consta un párrafo? Bueno, de una idea central y el desarrollo de esa idea central, o de un tema y el desarrollo de ese tema. Cuando entramos a otro versículo que empieza a hablar de otro tema, bueno, podríamos decir entonces que estamos en otra unidad de pensamiento, y entonces ya terminamos con la anterior. Entonces se ve por párrafos el asunto de la unidad de pensamiento. Mientras que la poesía, simplemente los espacios. Tenemos que hablar acerca de espacios, y esos espacios nos van a dar a nosotros las estrofas. Por un lado tenemos los párrafos, y por otro lado en la poesía tenemos las estrofas. Es como cualquier canción, ¿no? Incluso de nuestros tiempos vemos las estrofas, y la estrofa en general debería encerrar una unidad completa, un pensamiento completo del autor. A veces es sencillo en algunas Biblias, es sencillo ver esa división, ¿no? Esa división de párrafos,
En otras, no tanto. Por ejemplo, hoy que estábamos en esta misma clase, pero con los de residencial, veíamos que en algunas de las Biblias no contienen estas divisiones tal cual aparecen en algunas otras. Entonces, para algunos es más difícil, pero aún así, el ejercicio es el mismo, ¿no? Tenemos que buscar la unidad de pensamiento a través de un concepto principal, cómo lo va desarrollando y dónde termina e inicia otro. Entonces, cada estrofa encierra un pensamiento completo del autor. El flujo de pensamiento de la poesía, entonces, se debe identificar a través de las estrofas. Nuestras Biblias, como les dije, en algunos de los casos, nos ayudan con las divisiones. Yo, por ejemplo, ahorita, aquí en mis manos tengo la nueva versión internacional, que está muy bien definida en cuanto a los versos y los párrafos. Entonces, por ejemplo, aunque esta es de la Reina Valera 95, yo lo tengo acá en la nueva versión internacional. Aún así tiene prácticamente la misma división. Así que vamos a ir a nuestras Biblias para hacer este ejercicio. Vamos a estar viendo varios ejemplos de los salmos para esto, ¿no? Para encontrar lo que serían las unidades de pensamiento a través de los párrafos. Entonces, Salmos capítulo 13. Y lo voy a leer directamente de como lo tenemos ahí en la pantalla. Y vamos a tratar de interactuar aquí un poquito. Entonces, si en algunos casos en sus Biblias aparece una división más, sería bueno que lo comentaran, cuál es la división y que opinemos entre nosotros cuál creemos que es la mejor división de estrofas, ¿ok? Entonces, esta parte de la clase que quiero hacerla un poquito más práctica en ese sentido y más de interacción también. Así que dice... Versículo 1 hasta el 6, que corresponde al capítulo 13 de Salmos. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y si se fijan, ahí visualmente tenemos una división ya marcada. Ahora, no necesariamente esa división que ya nos marcan nuestras Biblias tiene que ser siempre la correcta. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta. En ocasiones sí lo es, y yo pienso que en la mayoría de las ocasiones sí lo es. Sin embargo, hay que igual hacer como la reflexión personal entre si es o no es la división correcta. Entonces, por ejemplo, en este caso yo estoy de acuerdo en la división que hace del versículo 1 y 2 hacia el 3. ¿Por qué? Porque en el 1 y 2 está diciendo, es como estas preguntas, ¿no? Estos cuestionamientos que se hace el salmista por la situación que está viviendo. Entonces parece que su situación es dura, es muy difícil y por eso se hace estas preguntas. Pero en el versículo 3 dice, mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. No sé si se percatan de la diferencia que hay del versículo 1 y 2 al versículo 3 y 4. Por un lado, en el versículo 1 al 2 tenemos el asunto de el cuestionamiento, ¿verdad? El cuestionar a Dios y a la forma en la que está obrando. Y en el 3 y 4 es un ruego, es una petición, respóndeme, Jehová. Respóndeme, Dios mío, alumbra mis ojos, es otra petición, para que no duerma de muerte, para que no digan mis enemigos lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Entonces ahí tenemos, incluso en esos, es muy evidente también cómo está marcado, y es otro ejercicio que necesitamos estar realizando constantemente, el asunto de el paralelismo, ¿verdad? Entonces dice, mira, respóndeme Jehová, versículo 3, ¿cómo comienza, verdad? Mira, respóndeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Si se fijan, este tipo de paralelismo obviamente no es de contraste, tampoco es un paralelismo que es un sinónimo, sino tiene que ver más con un paralelismo sintético, que nos va a ir desarrollando más la idea acerca de la respuesta que está pidiendo el salmista hacia con Dios, para que alumbre mis ojos, para que no duerma de muerte y para que no digan mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Entonces, es un complemento, es una idea, digamos, es como una frase principal. En este caso, podríamos decir que es, mira, respóndeme Jehová, Dios mío. Y ¿cómo es esa respuesta? A través de alumbrar los ojos para que no se diga de
no diga mi enemigo, lo vencí. Entonces, hasta ahí termina el ruego del salmista, y después hay otra división del versículo 4 al 5, dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien. Si se fijan, ahí encontramos perfectamente la división, y creo que no hay mejor lugar donde ponerla. ¿Por qué? Porque hasta aquí se termina el asunto del ruego y el asunto de los enemigos. ¿Para qué? Para llegar al punto de la confianza del salmista. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, ahí está muy evidente, en este caso, ¿no? En el Salmo 13, en algunos otros pasajes o capítulos no es tan sencillo. En este caso creo que es muy evidente la división de cada uno de las estrofas, ¿no? Que va marcando el cántico del Salmo número 13. Entonces, ahí tenemos, digamos, el concepto acá sería el cuestionamiento, acá la petición y por acá la confianza del salmista. ¿Sí voy quedando claro en este punto, mis hermanos? Yo la verdad sí me perdí un poco, hermano. Okay. Pero sí veo las divisiones. Uh-huh. Sí veo cómo viene el flujo de pensamiento, sí. Pero como que no veo lo que usted está mirando, hermano. Está bien, hermano, no se preocupe. No, lo que yo, a lo mejor di una explicación muy larga, ¿no? Podría ser más concreto. Las divisiones, aunque estas nos las arrojan la Biblia, ¿no? Las ediciones, pues, que tenemos de nuestras Biblias, aún así es evidente el cambio de tono. Primero, es el salmista, digamos, el Salmo 13 es un complemento, es un todo, pero dentro de ese todo tenemos como que ciertos puntos que quiere desarrollar. El primero es su situación. ¿Cómo sabemos? Porque está haciendo cuestionamientos hacia Dios. Entonces cuestiona, todas estas preguntas son cuestionamientos hacia Dios, son interrogativas hacia el Señor. Y después en el 3 cambia. ¿Por qué? Porque ahora lo que hace es una petición. Entonces dice, mira, respóndeme Jehová, Dios mío. Y todo el 3 y el 4 tiene que ver con esa petición de que Jehová responda al salmista. Y ya en el versículo 5 nos damos cuenta que también está cambiando un poco. ¿Por qué? Porque dice, ahora yo confío en ti. Entonces, tenemos tres partes, digamos, de la angustia que cualquier otra persona podría tener, no nada más el salmista, o como a veces nosotros nos identificamos con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una situación que nos está acongojando, en la cual estamos batallando, y cuestionamos, ¿no? ¿Qué pasó, Señor, en esta situación? Podría ser versículos 1 y 2. Y después de cuestionar, hacemos una petición, Dios mío, ayúdame en esta situación que estoy viviendo. Y entonces desarrollamos esa petición y terminamos confiando en el Señor. Señor, dejo esta petición en tus manos y yo confío en que tú obrarás de la forma indicada. Es una oración, es un cántico, es una oración, es un poema que manifiesta la situación de una persona, cómo va desarrollando, ¿no? Ese problema que está teniendo. Entonces, la división está muy marcada en este caso en el Salmo 13, pero ya iremos cada vez que avancemos en los Salmos y en otros libros, viendo con más forma este asunto, ¿no? Y quizá con más claridad. Pues yo, obviamente, porque esto ya, el Salmo 13, y esto pues lo preparé ya de antemano, ¿verdad? Por eso ya lo veo quizá con más sencillez que ustedes, pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, ¿cuántas estrofas tenemos? Aparecen 3. Versículos 1 y 2 representan una, 3 al 4 representan otra, y 5 y 6 la tercera. Entonces, ahí tenemos. Identificamos las estrofas. Hasta ahorita eso es lo importante, identificar cuántas estrofas tenemos. Vamos al Salmo 1. ¿Cuántas estrofas? Si me acompañan, vamos a ir todos ahí al Salmo 1 y vamos a ver cuántas estrofas tenemos. A lo mejor nuestra Biblia nos marca algo, a lo mejor nosotros tenemos que reflexionar un poquito y ver que quizá haya otra división o hay menos divisiones. Pero no sé si alguien ya tenga el Salmo 1 y quiera decir cuántas estrofas alcanza a ver. Aquí en la Biblia se ven 2. Aquí en mi Biblia, la versión 60, aparecen 2, del 1 al 3 y del 4 al 6. Sí, ok. Hermano Osdi, ¿verdad?
Sí, hermano, Dios lo Ok. bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Hermano Joel también mencionaba las mismas divisiones. Sí, las mismas del 1 al 3 y del 4 al 6. Ok, ¿alguien tiene alguna otra? Las mismas, yo pienso que son las mismas, pero también yo pienso que el 3, el versículo 3 podría ser aparte, un poco aparte. Ok, gracias hermano Ricardo. Entonces vamos a analizar ¿qué les parece? Yo realmente aquí puse las que en general se presentaban, ¿verdad? La 1 al 3, al 4 al 6, pero vamos a ir desarrollándolo. Fíjense bien, dice, dichoso el hombre, y yo tengo la versión de las, nueva versión internacional como les comentaba. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en las sendas de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a las orillas de un río, que cuando llega su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Sí, esa es la división que nos arroja la mayoría, ¿verdad? Porque y vamos a empezar de ahí, de lo general a lo específico, a ver si encontramos una división más, como lo está planteando también nuestro hermano Ricardo, ¿verdad? Como una posible división más. Después dice, en cambio, los malvados, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, que ya terminó de hablar acerca del hombre bienaventurado y ahora se va a ir hacia el camino de los malvados. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Fíjense, lo que yo detecto pensando en esa idea de que posiblemente en el versículo 3 sería otra división, para mí es como en el versículo 1 es lo que el hombre bienaventurado o el hombre dichoso no hace. No sigue el consejo, no se detiene en las sendas, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Versículo 2 es lo que hace, lo que sí hace, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Y después en el 3 dice, es como el árbol, es como la consecuencia, ¿verdad? De haber caminado de una forma correcta. Entonces, versículos 1 al 3 es lo que hace, lo que no hace, lo que sí hace y lo que es. Es como el árbol plantado a las orillas de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y su hoja jamás se marchita. Entonces, desde mi perspectiva, el 1, 2 y 3 solamente me están hablando del hombre bienaventurado, por eso pensaría que son un solo párrafo, ¿no? Una sola unidad de pensamiento. Versículos 4 al 5, para mí está hablando acerca del asunto del camino de los malvados y cuál es la consecuencia de eso. Y el versículo 6, algunos hacen la separación en el versículo 6 porque dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. En dado caso, desde mi perspectiva, si hubiera alguna otra división, además del 1 al 3 y del 4 al 6, sería del 1 al 3, 4 y 5 y posiblemente el 6 como una última. ¿Por qué? Porque simplemente me está dando el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que el Señor cuida el camino de los justos mencionados del versículo 1 al 3 y más la senda de los malvados los lleva a la perdición, que es lo que vemos del 4 al 5. En dado caso, ¿verdad?, de que pudiéramos aumentar una división más, desde mi perspectiva sería esa, pero obviamente pues todas se analizan, ¿no? Y todas entran como a ese juicio de analizar un poquito más a detalle. Pero digamos, en general, nuestras Biblias casi todas nos arrojaron esto, ¿verdad? 1 al 3 y 4 al 6, y de ahí podemos nosotros partir y después encontrar quizá una división más. Entonces, vamos a ir ahora al Salmo 2. Vamos a leer el Salmo 2 y vamos a pensar en cuántas estrofas. Si hay alguien que ya, yo sé que quizá por la lectura no va a ser tan fácil, pero nuestras Biblias, ¿cuántas divisiones nos arrojan? A ver, ¿alguien que opine aquí? Nuestras Biblias arrojan 5 estrofas. 5 estrofas. ¿Cuáles son las estrofas? ¿De cuál a cuál? Del 1 al 3, del 4 al 6, 7 al 9, 10 al 12, y en el 12 hay una parte que pertenece al mismo 12, pero la separa la Biblia. Ok, muy bien, gracias.
¿Alguien más o tiene otra división? ¿No? Yo creo que todos estamos en la misma, ¿verdad? Fíjense, igual, así como lo dijo Samantha, me parece que fue la que habló, aquí yo lo tengo igual. De hecho, en la versión que tengo, lo arroja igual que la otra versión que agarré para hacer esta presentación. Y vamos a ir entonces analizando, porque como yo les digo, si está la Biblia, sí está la edición que nos marca estas divisiones, pero no podemos simplemente aferrarnos a eso. Puede ser que sea un poquito diferente o simplemente está bien sustentada, ¿no? Esta división, pero para eso se necesita el análisis. Dice del 1 al 3, del 4, 6, 7, 9, 10 al 12b y el 12 se queda como uno más. Dice versículo 1, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de su yugo. Nada que ver con lo que estamos viviendo, ¿verdad? En este mundo actual. Obviamente, espero se entienda el sarcasmo. Es lo que toda la gente quiere, ¿verdad? Salir de lo que Dios ha establecido y tratar de llevar una vida como a ellos les place. Entonces, versículos 1, ahí está muy, muy evidente, del 1 al 3, cómo es lo que está hablando es acerca de cómo conspiran las naciones y los pueblos. ¿Para qué? Para estar en contra de Dios. Y versículo 4, fíjense cómo entra el versículo 4. El rey de los cielos se ríe. Entonces, a partir del versículo 4 vamos a entrar como a otro personaje, ¿verdad? O nos va a hablar acerca de otro personaje. Del 1 al 3 eran de las naciones, aquellos que están en rebeldía en contra del Señor. Versículo 4 dice, el rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso termina ahí con el 6. Entonces, se nota muy evidente la diferencia ya entre el 1 del 1 al 3 y del 4 al 6. Ahora vamos a ver si hay esa misma diferencia del 6 hacia el 7 y del 7 al 9. Entonces termina el versículo 6 diciendo, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Después dice en el 7, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones tuyos, las naciones, perdón. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasija de barro. Si se fijan, la diferencia del versículo 4 al 6 y del 7 al 9 es que del 4 al 6 me está hablando de la respuesta inmediata del Señor. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Se ríe, se burla y en su enojo los reprende. ¿Por qué? Porque Él ha establecido a su rey sobre Sión, sobre su santo monte. Y en el versículo 7 dice, por lo tanto yo voy a proclamar el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás como puño de hierro y los harás pedazos como lo vasija de barro. Ya está hablando ahí específicamente de cómo es el reino y el gobierno de nuestro Señor. Entonces cambia ya el tema o digamos, concluye con el asunto de la respuesta de Dios hacia esta confabulación que había de parte de las naciones. La respuesta es la burla de parte del Señor y establece a su rey. Y versículo 7 es la forma en la que va a gobernar, a dirigir el Señor a las naciones. Y dice versículo 10, que sería la siguiente división del 10 al 12b, dice, ustedes los reyes serán prudentes, déjense enseñar gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y con temblor ríndale alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje, y sean ustedes destruidos y en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Entonces, versículo 10 al 12, última parte, podría estarnos hablando acerca ahora de la responsabilidad que tienen los reyes de esta tierra en entregarse realmente al Señor y servir al Señor con temor. Y la última parte dice, por lo tanto, serán dichosos los que en él buscan refugio. Algunos, el versículo, la parte 12c, la ponen dentro del completo, ¿no? Desde el 10 hasta el 12 completo.
Algunos hacen esta división. Creo yo que la división es porque es una declaración, dichosos los que en él buscan refugio, a diferencia de lo otro, ¿verdad? Que es como una responsabilidad que se le está dando a los reyes y a los gobernantes de sujetarse al gobierno del Señor. Entonces, ahí están poco a poco las divisiones marcándose. A veces a primera vista no es tan sencillo, en el sentido de la primera lectura sobre todo. Ya una vez que vamos leyendo un poquito más, nos vamos metiendo un poquito más en estos pasajes, entonces seguro que sí encontraremos ya con más sencillez el poder identificar estas divisiones. Entonces, identificar el enfoque de cada estrofa. Vamos a ir al ejemplo del Salmo número 3. Este es un salmo más cortito, pero igual nos ayuda bastante. Vamos a ir ahí a nuestras Biblias, Salmo 3. Hay algo que aparece en este Salmo 3 que nos va a ayudar también a nosotros. No solamente es lo que arroja visualmente el asunto de las divisiones de las estrofas, sino que también aparecen los famosos Selah, ¿verdad? Esos Selah en general significan o se utilizan para un asunto de detenerse. Una vez que se lee la primera sección, uno se detiene, medita, razona lo que acaba de leer y entonces entra la siguiente parte con otro enfoque, con otra visión, ¿no? El mismo salmista hace lo mismo, está expresando algo y de repente se detiene, analiza lo que se dijo y eso que se analizó entonces lo va a llevar a la siguiente conclusión. Entonces, por eso son importantes tomar en cuenta los selah. Son respiros o silencios que se hacen para meditar. Entonces, Salmo 3, ¿cuántas divisiones tenemos ahí? Parece que son 4. 4. 5. 5 por ahí dijeron. ¿Qué más? ¿Alguna otra? A mí me aparecen igual 5 estrofas, profe, pero no sé si donde marca Selah, ahí lo tome como divisiones o es otro asunto, porque nada más aparecen 3 veces el Selah. Ok. Aparecen como 5 estrofas, pero Selah aparece 3 veces nada más. Sí, bueno, digamos que el Selah es como un complemento ahí dentro de nuestras estrofas. O sea, también es una marca, pero si se fijan en la estructura y visualmente se nota, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4 y 5. Contando los que ya vienen con un Selah. No siempre en una división de estrofa tiene que aparecer un Selah. Solo es en momentos que así lo indica, ¿no? El autor. Pero aunque no haya un Selah y hay una estrofa o hay una separación, ahí es donde nosotros contamos como una estrofa más. Entonces, en ese sentido, tenemos 5 estrofas y en esas 5 tenemos en 3 de ellas el Selah. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿verdad? Este asunto. Entonces vamos analizando esta parte. Dice versículos 1 al 2, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos son los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Entonces, del 1 al 2, lo que estamos viendo aquí es la descripción de David acerca de sus enemigos. ¿Qué dice de sus enemigos? Que son muchos los que se le oponen y los que le aseguran que Dios no lo salvará de esta situación. Después viene el 3 al 4, fíjense, pero tú, y ahí está el cambio más notable quizá, el pero, ¿verdad? Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza, clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde a mí. Entonces, versículo 3 y 4 es una declaración de la confianza que el salmista tiene o una declaración del salmista de lo que piensa acerca de su Dios. ¿Qué es lo que piensa? Que Dios lo protege. ¿Por qué? Porque es como un un escudo que lo rodea. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Entonces clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responderá. Una diferencia muy marcada del versículo 1 y 2, que habla acerca de los enemigos. Ahora es una declaración del pensamiento que tiene el salmista acerca de Dios. Y después dice el 5, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Versículos 5 y 6 es como una
respuesta a esa confianza que tiene el salmista a la declaración que da del versículo 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que dice 3 y 4? Yo descanso, yo sé que el Señor es mi escudo y que Él lo mantendrá con la cabeza en alto. Por lo tanto, yo me acuesto, dice versículo 5. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier, porque yo sé en quién confío. Versículo 7 dice, levántate, Señor, ponme a salvo. Dios mío, rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Versículo 7, a diferencia de lo que viene hablando versículos 5 y 6, lo que hace es una petición. Levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Una petición de parte del salmista por lo que sabe de acerca del Señor y por esa confianza que le tiene, entonces hace esta petición. Y versículo 8 dice, tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Una declaración acerca de quién proviene la salvación y que las bendiciones deben ser dadas a su pueblo. Entonces, en ese sentido, no sé si se pudieron percatar de la división de cada una de estas estrofas. Sí. Mire, yo tengo, por ejemplo, Reina Valera. Ajá. Tiene solamente 4 estrofas. Ok. El verso 7 lo pone con el 5 y el 6. Pero Nueva Traducción Viviente, ajá, de las Américas, corta o separa el versículo 7, pero lo pone con el verso 8. Ambas traducciones, tanto Traducción Viviente como Biblia de las Américas, ponen el 7 y el 8 como una cuarta estrofa. Ok. ¿Y qué piensa usted, hermano? Bueno, viendo el sentido y el flujo de pensamiento hablando de salvación, siento que por ese lado puede ser que estas Biblias estén tomando, porque el verso 7 dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos, y abajo menciona la salvación es del Señor. Siento que en cierta manera puede ser que, tomando ese flujo de pensamiento, hablando de salvación, quepa la posibilidad de que estos dos versos tengan relación. Sí, sí es posible. Es posible por el tema, ¿no? Del asunto específico, como dices, ¿no? De la salvación. Quizá para mí la única diferencia sería el ruego, o sea, la petición de levántate, Señor, a dar la declaración de que tuya es la salvación, Señor. Pero sí, puede ser. Fíjense que yo lo que estaba hablando con los muchachos acerca de esto es que ya a la hora de una enseñanza, ya a la hora de llevar esto a un púlpito, ¿verdad? A una predicación, se puede agrupar. Creo yo que a veces se puede hacer ese ajuste, ¿no? Y decir, bueno, no voy a dar 5 puntos como podríamos pensar, ¿no? Al tener 5 estrofas. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a juntar algunas donde yo vea más relación. Y en este caso específico, yo juntaría tranquilamente el 7 y el 8, ¿no? Que nos puede llevar a esa afirmación de que es posible de que 7 y 8 sean parte de una sola estrofa. Entonces, ya son decisiones que uno en la marcha va a ir tomando, pero obviamente tienen que ser decisiones con base a tener como, digamos, argumentarlas, ¿no? Como ahorita lo mencionó el hermano Ricardo. ¿Por qué pensaría que es posible que sea 7 y 8? Una sola estrofa. Entonces, en ese sentido, debemos de analizarlo y ser un tanto flexibles pensando en eso, ¿no? ¿Por qué es que mi Biblia o la edición que yo tengo me marca estas y yo veo otra cosa? ¿O por qué veo en esta otra Biblia que marca estas otras diferencias y yo en esta otra Biblia tengo otras? Bueno, porque debemos también ser un poquito flexibles en ese sentido. Sin embargo, creo que aunque se juntara, digamos, el 7 y el 8, se respeta perfectamente el flujo que va llevando todo el Salmo 3. Entonces, en ese sentido, creo que no hay tanto conflicto, ¿verdad? Ni problema. El punto es como razonarlo, como indagar, como meternos, estudiar y entonces poder sustentar el por qué yo digo, así debe ser
o por qué yo creo que debe ser de esta otra forma, ¿no? Pero exactamente, gracias hermano Ricardo por ser parte del ejercicio. Entonces, después de eso, después de que, digamos, hago la división, entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿por qué estas divisiones? ¿Por qué? Porque del 1 al 8 me está hablando acerca, perdón, del 1 al 2 me está hablando acerca de mis enemigos, ¿no? Es lo que está diciendo aquí David. Me está hablando acerca de sus enemigos. Entonces, cuando veo que termina de hablar de mis enemigos, entonces hay un clamor a Jehová. Después tenemos el descanso en el mismo Señor y pedir, déjeme, cierro aquí, pedir que Jehová les salve. Y una declaración de que Jehová salva, ¿no? Por eso, quizá por esa relación de que se utilizan las mismas palabras, podríamos juntar versículos 7 y 8. Sin embargo, el hecho de que nosotros demos como por así decirlo, una descripción de lo que me habla cada estrofa, me va a ayudar a mí con más claridad saber si cierto versículo o no pertenece o no a cierta estrofa. ¿Sí me explico en esta parte? Entonces, en esta sección en la que nosotros estamos haciendo la división y después poniéndole una descripción, nos va a ayudar todavía más a formar este asunto de las estrofas. Y es un flujo de pensamiento totalmente, ¿no? El Salmo es muy evidente, es una oración que cualquiera de nosotros podría hacer acerca de una situación que está viviendo. Señor, este es mi conflicto, por eso clamo a ti, descanso en lo que tú haces, Señor, pido a ti por salvación y yo declaro que tú eres un Dios que salva, ¿no? Es una oración que yo creo que en muchas de las ocasiones hemos nosotros mismos hecho sin el pensar que estamos haciendo estas divisiones que haría un salmista, ¿no? Pero lo hacemos con tanta naturalidad en muchas ocasiones. Entonces, para la práctica tenemos el Salmo 6 y Salmo 97. Este ejercicio, yo voy a ahorita desarrollar el Salmo 6, el Salmo 97 pues se queda ahí como una posibilidad de que ustedes hagan el ejercicio y ya después quizá podamos entrar en detalles, ¿no? Y hablar acerca de esto. Así que vamos a ir rápido al Salmo 6 y con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. Fíjense bien, yo aquí en la Biblia que estoy trabajando, que es la Nueva Versión Internacional, me da estas estrofas, del 1 al 3, del 4 al 5, 6, 7 y 8 al 10. Y lo voy a leer y vamos a ir ahí desarrollando esta parte. Dice, no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ahí hay una división. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el versículo 4. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En tu muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Por qué yo hago una división? Porque pareciera ser que del 1 al 3, lo que está tratando de hacer el salmista es que no venga el castigo sobre él. ¿Cómo lo dice? No me reprendas, no me castigues, ten compasión, porque desfallezco, angustiada está mi alma, Señor. Entonces, es una situación de no quiero pasar por esta situación, pues muy posiblemente es merecida. ¿Por qué? Porque es una reprensión de parte del Señor, entonces mereces la reprensión del Señor. Y Él dice, ayúdame a salir de esa situación. Y versículo 4 lo manifiesta. Vuélvete, Señor, y salva la vida. Ahora, no quiero esta parte del castigo, pero sí quiero esto, que es la salvación tuya. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida, versículos 4 al 5. Después dice el 6, cansado estoy de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama, mi lecho, empapo con mi llanto, desfallecen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos. Versículos 6 y 7 nos está reflejando el sufrimiento físico del salmista, ¿no? ¿Cuál es esa situación que él está viviendo? Estoy cansado, todas las noches inundo de lágrimas mi cama, desfallecen mis ojos por causa del dolor, por culpa de mis enemigos. Entonces, versículos 6 y 7 habla más acerca de cómo está sufriendo el salmista físicamente esta situación que está viviendo. Y 8 al 10 dice, apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos, se
Su repentina vergüenza los hará retroceder. ¿Qué está hablando el versículos 8 al 10? De un asunto de descanso, porque el Señor ha escuchado el llanto del salmista. Entonces, ahí está muy evidente, desde mi perspectiva, estas divisiones que se tienen aquí. Entonces, sacamos el enfoque. Una vez que se tengan las divisiones de las estrofas, se saca el enfoque de cada estrofa. Entonces, pensemos en el versículo 1 al 3. Es un asunto de que pide que no se le reprenda, ¿verdad? Por el pecado. Y del 4 al 5, eso habla de la restauración. No solo no me reprenda, Señor, sino por favor, es un clamor de restauración. Versículo 6 al 7 habla de la crisis que le ha desgastado al salmista. Y por último, entonces habla acerca de esa confianza, ¿verdad? Jehová me escuchó. Ahora es bien interesante entender que los salmos en general no están escritos en diferentes etapas. O sea, un salmo, el Salmo 6 no lo escribió el salmista en diferentes momentos de su vida. Es un momento. ¿Y ese momento cuál es? En el momento en el que está la cuestión del pecado, ¿verdad? Y la disciplina que viene por el pecado. Sin embargo, el salmista termina esta parte mostrando su confianza en el Señor. ¿Qué significa esto? Que para nosotros nuestra confianza en el Señor no debe de caer en el punto en el que cuando ya el Señor nos libra o nos saca de cierta situación. No. Nuestra confianza cae o debe de manifestarse cuando estamos metidos en esa situación. Es lo que yo veo aquí como una aplicación muy general, ¿no? De lo que está diciendo el Salmo 6, sin entrar en tantas cosas tan específicas. Después de esto, tendríamos que hacer entonces un bosquejo. Y si se fijan, yo en el bosquejo, aquí en la división de las estrofas, hay 4 divisiones, por lo menos, ¿verdad? Algunos quizá pueden poner una extra de estas divisiones, pero ya en el asunto del bosquejo, para hacer un poco más simple el entendimiento a las personas que vamos a estar compartiendo, entonces, yo lo que hice fue juntar. ¿Cuáles junté? Del 1 al 3, 4 al 5, esas yo las junté aquí. Clamando a Jehová por misericordia. Es algo más general, pero del 1 al 5 me está hablando acerca de eso. Es un clamor, ¿verdad? Y entonces, del versículo 6 al 7 me quedo con esa estrofa, resaltando el desgaste físico, ¿verdad? Y por último, del 8 al 10 es igual, solo una estrofa con la que me quedo, celebrando que Jehová ha escuchado. Entonces, enfrentando las pruebas, ¿cuál es el camino normal? Bueno, es un clamor a Jehová, se resalta el asunto del desgaste, hay una situación física manifiesta cuando se están enfrentando las pruebas, pero al final de todo celebramos que Jehová nos ha escuchado. Y si se fijan, las palabras que utilizo aquí, pues ya son palabras propias, ¿verdad? Ya, digamos, se fue por un proceso todo esto, se sacó algunos enfoques como lo hicimos aquí y después de eso entonces entró al punto de los bosquejos. Entonces es una buena forma en la que nosotros podemos estructurar nuestros, la lectura de los salmos que tengamos y si lo queremos llevar hasta un mensaje, hasta una predicación, bueno, esto sería el paso más correcto. Ahorita ya estaba aquí, ¿verdad? Ya lo tenía yo y lo expliqué de una forma rápida. Pero obviamente lleva un poquito más de estudio, hay que estar más metidos en el contexto, en el trasfondo, en estudiar constantemente el propio pasaje para poder llegar a algo así. Entonces, pero solamente, pues obviamente lo tenemos que ver aquí rápido, pero espero que les haya ayudado. Entonces, mis hermanos, por hoy yo voy a dejar ya de compartir esto. No sé si hay algún otro comentario. Preguntaba el hermano Osdi, maestro, una pregunta entonces, ¿el Selah significa una pausa para la reflexión? Sí, básicamente es eso. He estudiado un poquito acerca de la palabra Selah, y la mayoría de los comentaristas mencionan que no es algo tan sencillo como traducir a nuestro lenguaje español. Yo creo que por eso se quedó incluso el Selah, ¿verdad? Como una palabra propia. Y nosotros lo tomamos así, pero sí, básicamente el significado sería, es una pausa, es un silencio que se hace para reflexionar lo que se ha dicho, para ver cómo voy a reaccionar ahora con lo que sigue, ¿no? Entonces, por eso aparecen los Selah en algunas partes de los salmos. De nada, hermano Ossi. Entonces, algo más, mis hermanos, si no, pues daríamos por concluida la clase. ¿Estamos todos bien?
Profesor, nada más, ¿qué cree que yo al principio no entré cuando estaba hablando de la tarea? ¿Mano Ricardo? ¿Quién Sí. es? Ah, ok. Ajá. Ah, ok, ¿quiere que explique un poquito más rápido? Entonces, bueno, Sí, quedamos en el hecho de que vamos a dejar a un lado el comentario bíblico que habíamos puesto ahí de las introducciones, y entonces nos vamos a enfocar en este libro poético de Pablo Hoff. Libros poéticos. Entonces, lo que vamos a hacer es que si alguien ya había hecho el trabajo con el otro libro, que lo haya alcanzado a hacer, voy a pedirle entonces los dos trabajos. Para aquellos que ya lo hicieron, van a tener que entregarme ahora este. ¿Cuál es la ventaja de los que ya lo hicieron el otro y tienen que entregarme este? Que el otro lo voy a contar como puntos extra al final. Entonces, si ya lo hizo usted, hermano Ricardo, aún así voy a necesitar este. ¿Cómo vamos a conseguir este libro? Bueno, la hermana Samantha me lo va a pasar a mí, el PDF, y yo se los hago llegar a ustedes por sus correos. Y de esta forma yo creo que mañana más tardar ya a todos les paso eso. Y en el caso específico de la tarea que era para esta semana, yo voy a dar el plazo todo el bimestre. O sea, eso significa que para la tarea 1, que es la lectura del capítulo 1 al 4 de este libro, y la reflexión que se debe de hacer correspondiente, la misma reflexión que aparece o los mismos puntos que hay que hacer que yo les di para el otro comentario serían los mismos que se utilizarían para Esta tarea yo la voy a dejar abierta todo el bimestre por el asunto de esta confusión, ¿no?, que hubo y de que no se pudo conseguir el otro libro. Entonces, tienen todo el bimestre sin problema, mis hermanos, para entregar esta tarea. ¿Sí, hermano Ricardo? ¿Estamos bien? Ok, sí, ya entendí. Gracias. Bueno, una disculpa también, yo entré un poquito tarde a la clase. Yo alcancé a presentar la tarea como nos la había pedido porque uno de los hermanos nos compartió parte de la introducción del libro. Nomás la pregunta que tengo es, presentar de 1 al 4 también es como si fuera la introducción en este libro. Básicamente. Sería como la introducción también, ¿verdad? Sí. Entonces, pero les digo, esa tarea, por toda esta situación que hemos pasado, se va a quedar abierta. Se va a quedar abierta hasta que termine el bimestre. Entonces, para que no se sientan tan presionados de que la tienen que entregar ya estos días. Pues vamos a darle un poquito más de tiempo, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, hermano. De nada. Bien, por ejemplo, el hermano Román ya le preguntó a la hermana Samantha si puede compartir el libro a través del WhatsApp. Entonces, igual yo me voy a comprometer a pasarlo, pero si ya se quieren acercar a la hermana Samantha, ahí hablen con ella para que se los pueda pasar, ¿no? Los que quieran. O si no, nos esperamos al día de mañana. La hermana Lorena me pregunta, ya hice la tarea del libro William Lasso. No, ese no. Creo que es el mismo, ¿verdad? Es el mismo que estamos hablando. Es que como ese libro tiene muchos autores, pero ese es el libro que yo pedí en el plan de trabajo. Sí cuenta, hermana, y se lo voy a contar como puntos extra al final de la clase. Entonces, este es el que vamos a usar ya de ahora en adelante. Tiene todo el bimestre para hacerlo, el del capítulo 1 al 4, ¿verdad? Ya los demás vamos a ir normal con las fechas. Pero le voy a tomar en cuenta eso, ¿no? Como puntos extra al final de la clase. Ok, hermanos, pues si no hay más, nos despedimos pues en esta tarde y yo quedo a sus órdenes. Espero ya esta semana poder estar en más contacto con ustedes. De antemano una disculpa, tuve problemas tanto de salud como de internet, entonces, pero yo creo que esta semana se resuelven las dos cosas. Así que nos vemos la siguiente semana. Que Dios me les bendiga mucho, mis hermanos. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y estoy a sus órdenes. Que tengan un buen inicio de semana a todos ustedes. Dios les bendiga.